Cencaf Producciones presenta el audiolibro diseñado para transformar tu estudio en conocimiento audible para optimizar tu tiempo y asegurar el éxito en tu ascenso de categoría 2026 para maestras y maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria. Diseño, desarrollo e innovación del currículum. Sección I. Contextualización epistemológica y asignación académica del currículum. 1,1 El marco institucional de la obra y su ubicación curricular. El documento se erige como la base doctrinal y el texto de estudio obligatorio para la asignatura titulada El currículum en la educación obligatoria, la cual se imparte de forma específica en el segundo curso del grado de Pedagogía dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Esta ubicación temporal dentro del plan de estudios no es casual, sino que responde a un diseño secuencial de la formación universitaria. Durante el primer curso, los estudiantes de la UNED se someten a un tronco común de materias compartido con el grado de Educación Social. Es en este primer año donde se asientan las bases sociológicas, históricas y filosóficas generales de la educación. Una vez superada esta fase introductoria, el segundo año marca una bifurcación epistemológica fundamental. Los estudiantes de pedagogía se adentran en el núcleo duro de la teoría escolar y la organización educativa, siendo el estudio del currículum el eje vertebrador que articula la transición desde la teoría social abstracta hacia la intervención técnica y práctica en las instituciones escolares. La obra analizada corresponde a su segunda edición, publicada en el año 2012, la cual a su vez es una reimpresión revisada del texto original consolidado en el año 2011. Esta sucesión de ediciones y reimpresiones en un período tan acotado atestigua la alta demanda académica y la constante necesidad de actualización que exigen los debates curriculares en el contexto de la educación superior en España. 1,2 La justificación ético-política de la educación obligatoria. La introducción de la segunda edición, redactada por la académica Ana Sacristán Lucas, delimita de forma rigurosa que el objeto de estudio de la obra no es el currículum en un sentido genérico o multiforme, que podría abarcar desde la educación infantil hasta la educación universitaria o no formal, sino que se restringe estrictamente a la educación obligatoria. Esta delimitación conceptual encuentra su justificación en una sólida premisa ético-política. La escuela obligatoria constituye el único espacio institucional universal por el que transita la totalidad de la ciudadanía de un país. Bajo esta premisa, Sacristán Lucas vincula de forma indisoluble el diseño del currículum obligatorio con los ideales democráticos de la inclusión social, la justicia distributiva, la equidad de oportunidades. El currículum en esta etapa no puede ser visto como un mero listado de asignatura neutrales, sino como un mecanismo de redistribución del capital cultural. En una sociedad democrática, el currículum obligatorio tiene la responsabilidad de garantizar que todo individuo, independientemente de su origen socioeconómico, etnia o adscripción geográfica, acceda a los saberes fundamentales necesarios para ejercer una ciudadanía plena, crítica y emancipadora. Por lo tanto, el estudio del currículum se convierte en el análisis de cómo el Estado y las instituciones educativas gestionan las tensiones entre la homogeneidad necesaria para la cohesión social y el respeto debido a la diversidad inherente a la condición humana. Sección 2. Genealogía histórica, evolución lingüística y análisis semántico del término currículum. 2,1 Raíces etimológicas y la invención de la regulación escolar. En el capítulo 2, el pedagogo José Jimeno Sacristán asume la tarea de realizar una arqueología conceptual del término currículum. El vocablo hunde sus raíces lingüísticas en las voces latinas cursus y currere, que denotan de forma directa las ideas de carrera, pista de carreras, recorrido, o trayecto que debe ser completado. En su origen romano, el término poseía una carga semántica dinámica y espacial, asociada al esfuerzo físico y temporal necesario para llegar a una meta. Sin embargo, la traslación de este término al ámbito de las instituciones educativas transformó su dinamismo en un potente artefacto de regulación y control social. Jimeno Sacristán señala que el currículum nació en la modernidad como una invención reguladora. Su propósito histórico no fue simplemente describir lo que sucedía en las escuelas, sino prescribir, ordenar y unificar de forma sistemática la experiencia escolar. El currículum actúa como un contenedor no neutro. Esta metáfora es crucial. No es un cajón vacío donde se introducen conocimientos al azar, sino una estructura preconfigurada ideológicamente que determina qué saberes son dignos de ser transmitidos y cuáles deben ser relegados al olvido u omitidos deliberadamente. El currículum selecciona, clasifica y jerarquiza la cultura humana para adaptarla a los moldes institucionales de la escuela. 2,2 La articulación de la escolaridad moderna. Clase, grado y método. Para comprender el impacto histórico del currículum, Jimeno Sacristán lo analiza en conjunción con otros tres dispositivos organizativos que emergieron de forma simultánea entre los siglos XVI y XVII. Consolidándose en las reformas protestantes y de la Contrarreforma,
y alcanzando su apogeo con la Ilustración y la industrialización. 1. La clase. La agrupación de los alumnos bajo criterios específicos, inicialmente por niveles de conocimiento y posteriormente por edad cronológica. Esto rompió con la enseñanza individualizada o caótica del pasado, permitiendo la producción masiva de sujetos educados. 2. El grado. La parcelación del tiempo escolar en etapas plurianuales sucesivas. Cada grado escolar se corresponde con una porción delimitada del saber humano, estableciendo una escalera de progresión obligatoria. 3. El método. La estandarización de los procedimientos didácticos. El método, como el defendido por Comenio en su Didáctica Magna, buscaba una tecnología de la enseñanza que garantizara que un solo docente pudiera enseñar, todo a todos, de la misma manera y con el mismo resultado. El currículum se convierte en el pegamento conceptual de esta tríada. Es el plano arquitectónico que dota de contenido a la clase, justifica la progresión del grado y viabiliza la aplicación del método. A través de esta red de regulaciones, la escuela moderna logró normalizar los tiempos, las conductas, las progresiones y las mentes de los sujetos escolarizados, convirtiendo el aprendizaje en una línea de montaje temporalmente pautada. 2,3 Análisis cuantitativo del asentamiento del término en España, 1970-2007. Uno de los aportes metodológicos más valiosos del documento es la reconstrucción histórica y estadística de cómo el término currículum penetró en el discurso pedagógico, administrativo y legal de España. Este proceso muestra una transición que va desde el absoluto rechazo o desconocimiento inicial hasta una saturación burocrática contemporánea. La Ley General de Educación, LGE, de 1970. Esta ley, que supuso la modernización tecnocrática del sistema educativo tardofranquista, no incluyó ni una sola vez el término currículum o currículum. En su lugar, la normativa legal y la comunidad pedagógica utilizaban términos tradicionales de corte administrativista o teológico, tales como planes de estudio, programas universitarios, cuestionarios o asignatura. El concepto anglosajón del currículum era ajeno a la tradición ibérica. El hito normativo de la RAE y el ISBN, 1983. El año 1983 marca el nacimiento oficial del término en la cultura formal española. En esta fecha, la Real Academia Española, RAE, introduce por primera vez el término currículum en su diccionario oficial. La RAE operó una doble distinción semántica fundamental. 1. El currículum como el conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades, plan de estudios. 2. El currículum en su acepción de curriculum vitae, historial profesional y académico de un individuo. A nivel editorial, los datos del registro del ISBN, International Standard Book Number, en España revelan que en 1983 existía únicamente una obra publicada que contuviera la palabra currículum o currículum en su título. El término era todavía una rareza académica reservada a la vanguardia universitaria. La explosión cuantitativa del ISBN, 1984 a 2007. El documento detalla una progresión estadística exponencial que demuestra cómo el concepto colonizó por completo el ecosistema editorial y de investigación pedagógica en el país. 1. Período 1984 a 1986. Se registran 15 obras en el ISBN. Comienza el goteo de traducciones y ensayos teóricos. 2. Período 1987 a 1989. La cifra asciende a 48 registros, coincidiendo con los debates previos a la reforma educativa. 3. Período 1990 a 1992. Se produce un salto cualitativo con 114 registros. La promulgación de la LOCSE dispara la producción textual. 4. Período 1993 a 1995. Se duplica la cifra anterior alcanzando 262 registros. El profesorado de primaria y secundaria demanda guías para el desarrollo curricular. 5. Período 1996 a 1998. Se alcanzan los 385 registros. 6. Período 1999 a 2001. La producción teórica y didáctica llega a 472 registros. 7. Período 2002 a 2004. Se superan el medio millar con 554 registros en el ISBN. 8. Período 2005 a 2007. El ciclo analizado culmina con un récord de 649 registros. En menos de un cuarto de siglo, el término pasó de la inexistencia a generar cientos de publicaciones anuales. Periodo de tiempo, cantidad de obras registradas, tendencia, comportamiento histórico, hasta 1983. 1. Hito de entrada. Es el año de la inclusión del término en la RAE. La producción es prácticamente inexistente. 1984 a 1986. 15. Fase de introducción. El concepto empieza a ser adoptado lentamente en los círculos académicos de pedagogía.
1987 a 1989. 48. Fase de debate. Triplicación de registros en la víspera de la gran reforma educativa española. 1990 a 1992. 114. Explosión por la LOCSE. Al promulgarse la nueva ley en 1990, las editoriales se ven obligadas a producir material con el enfoque curricular. 1993 a 1995. 262. Consolidación. Se duplica la producción a medida que la reforma se implanta en las escuelas y colegios. 1996 a 1998. 385. Crecimiento sostenido. 1999 a 2001. 472. El término se vuelve hegemónico en los planes de formación docente de las universidades. 2002 a 2004. 554. Estabilización de la producción literaria en niveles altos. 2005 a 2007. 649. Pico histórico del periodo. Coincide con el debate y la posterior promulgación de la LOE, 2006, y su hiperregulación burocrática. La colonización del discurso jurídico-político, LOCSE vs LOE. Esta inflación del término en el ámbito académico e institucional se reflejó con precisión matemática en los textos de las grandes leyes orgánicas de educación en España. La LOCSE, Ley Orgánica Ordenación General del Sistema Educativo, de 1990, introdujo formalmente el concepto dentro de la arquitectura legal del Estado. Mencionando la palabra currículum un total de 13 veces a lo largo de su texto articulado. La LOCSE utilizó el concepto para romper con el modelo cerrado de los cuestionarios tradicionales, apostando por un modelo de currículum abierto y flexible estructurado en 3 niveles de concreción. La LOE, Ley Orgánica de Educación, de 2006, 16 años después de la LOCSE, el término ya se había convertido en un mantra burocrático inevitable. La LOE triplicó de forma exacta las menciones del vocablo, registrándolo en 39 ocasiones dentro de su texto legal. Este incremento cuantitativo denota una hiperregulación del concepto. El currículum ya no solo define los contenidos, sino que en la LOE pasa a regular las competencias básicas, los criterios de evaluación, los estándares y las opciones organizativas de los centros. Sección 3. La arquitectura del diseño curricular y sus 3 ámbitos de intervención. En el capítulo 1, la especialista María Clemente Linuesa desglosa el diseño curricular como un proceso técnico, político y pedagógico que se desarrolla en 3 ámbitos o esferas claramente diferenciadas, cada una con lógicas propias. Tensiones específicas y actores hegemónicos. 3,1 El ámbito político-administrativo. La lucha por el currículum común. El primer nivel de diseño se sitúa en la macropolítica del Estado y las comunidades autónomas. Es aquí donde se define el currículum oficial o prescriptivo. Clemente Linuesa sitúa este ámbito como un escenario de alta tensión ideológica y pedagógica, centrando el debate en la legitimidad y los límites del denominado currículum básico o común. La postura de la cohesión e igualdad social. Los defensores de un currículum común robusto argumentan que la fijación estatal de contenidos mínimos, objetivos y criterios de evaluación es la única garantía de que el sistema educativo funcione como un elemento unificador de la nación y un escudo contra la desigualdad. Al asegurar que todo ciudadano reciba idéntico bagaje cultural, se mitiga el riesgo de que las escuelas de sectores vulnerables ofrezcan una educación de menor calidad o relevancia cognitiva. La crítica de la pedagogía crítica y la sociología de la educación. En la acera opuesta, los teóricos críticos denuncian que el currículum común nunca es neutral, sino la imposición de la cultura hegemónica de las clases medias y altas, vestida con el ropaje de la universalidad objetiva. Al universalizar una sola forma de ver la historia, la literatura, la ciencia y la sociedad, el currículum oficial violenta la identidad de las minorías, los sectores obreros y las culturas regionales, operando como un mecanismo de reproducción social y de exclusión camuflada bajo el concepto de fracaso escolar. Ante esta disyuntiva, Clemente Linuesa señala de forma taxativa cuáles deben ser los límites político-administrativos en una sociedad democrática. La intervención del Estado debe restringirse estrictamente a la formulación de orientaciones generales, marcos de metas amplias y la dotación equitativa de recursos económicos, materiales e infraestructurales. La Administración debe abstenerse de colonizar la micropolítica del aula, no debe legislar sobre métodos pedagógicos ni asfixiar la autonomía del profesorado. Pues la hiperregulación transforma el diseño curricular en una burda herramienta de control funcionarial que anula la innovación y la adaptación al contexto real. 3,2 El ámbito del centro educativo. La unidad organizativa clave. El segundo ámbito de diseño curricular se localiza en la institución escolar concreta, el colegio o el instituto. Clemente Linuesa rescata al centro educativo como el eslabón intermedio imprescindible para evitar que el currículum oficial caiga en el vacío o se atomáis de forma caótica en cada aula. El centro educativo es definido como la unidad organizativa clave para dotar de coherencia,
alineando las prácticas de todos los docentes bajo un ideario y enfoque metodológico común. Continuidad, garantizando que el tránsito del alumno de un curso a otro, o de una etapa a otra dentro del mismo centro, no sufra rupturas epistemológicas o solapamientos absurdos de contenidos. Innovación, actuando como el laboratorio colectivo donde el claustro diseña respuestas específicas a los desafíos de su entorno sociocomunitario. A través de herramientas como el proyecto educativo de centro, PEC, y la programación general anual, PGA. El diseño curricular en este nivel abandona el carácter abstracto de las leyes oficiales para impregnarse de las características del barrio, la tipología de las familias y los recursos disponibles en el entorno local. Sin un diseño fuerte a nivel de centro, la enseñanza se atomiza y el alumno experimenta una escolaridad fragmentada e incoherente. 3,3. El ámbito del aula. La planificación operativa del profesorado. El tercer y último nivel de diseño es la microplanificación que realiza cada docente o equipo de ciclo para su grupo clase específico. Es el ámbito de la programación de aula, donde las intenciones políticas y los acuerdos del centro se traducen en secuencias didácticas concretas, tareas operativas, tiempos pautados y estrategias de evaluación directa. En este nivel, Clemente Linuesa analiza de forma exhaustiva los dos componentes esenciales de la acción del profesor, los criterios de selección de contenidos y las modalidades de organización del conocimiento. A criterios científicos para la selección de contenidos escolares. El docente no puede incorporar todo el conocimiento humano al aula, debe operar un filtro riguroso basado en 4 criterios epistemológicos y pedagógicos interconectados. Criterio curricular, dimensión y enfoque de aplicación en el diseño. Epistemológico, atiende a la estructura interna, la lógica conceptual y la validez científica de la disciplina. Asegura que el contenido enseñado no esté obsoleto y respete los modos de producción de conocimiento de la ciencia de referencia. Socioideológico, analiza la relevancia social y la carga axiológica del contenido. Evalúa si el conocimiento seleccionado contribuye de forma efectiva a la comprensión del mundo contemporáneo, la justicia social y la formación ciudadana. Psicológico, somete el contenido a las leyes del desarrollo cognitivo y afectivo del alumno. Garantiza la adecuación del conocimiento a la estructura mental del estudiante, buscando la significatividad y la posibilidad de andamiaje. Pedagógico, evalúa la enseñabilidad del contenido. Analiza la viabilidad práctica de transformar ese saber científico en un objeto de aprendizaje dentro de las limitaciones de tiempo, recursos y espacios propios de la institución escolar. Ve modalidades de organización del conocimiento escolar. Una vez seleccionados los contenidos, el diseño en el aula exige definir cómo se estructurarán y presentarán ante el alumnado. Clemente Linuesa describe las 3 grandes modalidades históricas y metodológicas. 1. Las disciplinas, modelo tradicional cartesiano, organiza el conocimiento en asignaturas estancas, aisladas e independientes unas de otras, matemáticas, historia, física. Su ventaja radica en el rigor epistemológico y la facilidad organizativa para la escuela, un profesor, un libro, una hora de clase. Su gran debilidad es la fragmentación cognitiva. El alumno aprende la realidad de forma troceada, siendo incapaz de conectar los saberes para resolver problemas complejos del mundo real. 2. Las áreas de conocimiento, modelo intermedio, agrupa disciplinas afines bajo un paraguas conceptual más amplio, por ejemplo, el área de ciencias sociales agrupando geografía, historia e historia del arte. O ciencias de la naturaleza agrupando biología y geología. Busca suavizar las fronteras disciplinares y facilitar un enfoque más globalizado, especialmente recomendado en las etapas de educación primaria. 3. Los currícula integrados, modelos avanzados de globalización e interdisciplinariedad, rompen definitivamente las fronteras de las asignaturas tradicionales. El conocimiento se organiza en torno a centros de interés, proyectos de investigación, núcleos problemáticos del mundo real, la contaminación del agua, las migraciones humanas, o grandes preguntas transversales. Aquí las disciplinas no son fines en sí mismas, sino herramientas que el alumno convoca y utiliza para resolver el problema planteado. Exige una alta coordinación del profesorado y rompe la estructura horaria rígida de la escuela. Sección IV. La visión procesual del currículum. Los 5 planos de la enseñanza real. La aportación teórica más célebre de José Jimeno Sacristán en la pedagogía hispánica es su concepción del currículum como un proceso vivo y dinámico. En contraposición a las visiones estáticas que lo reducen a un documento BOE, Boletín Oficial del Estado. El currículum no es, sino que, se convierte, a lo largo de un circuito de transformaciones sucesivas que Jimeno Sacristán organiza en 5 planos o fases diferenciadas. Este modelo procesual demuestra científicamente por qué los objetivos políticos de las leyes nunca coinciden de forma matemática con los aprendizajes reales de los alumnos en el aula. Plano. Dimensión curricular. ¿Dónde se materializa? Soportes. Agentes clave. Descripción y significado pedagógico. 1. Currículum prescrito u oficial. Leyes educativas, BOE,
reales decretos curriculares, normativas autonómicas. Políticos, legisladores y técnicos del Ministerio de Educación. Es el marco legal obligatorio. Establece los mínimos, las competencias esenciales y los contenidos comunes que, en teoría, todo el país debe aprender. 2. Currículum interpretado y diseñado. Libros de texto, guías didácticas, programaciones de aula, unidades didácticas. Editoriales de textos escolares y el profesorado. Es la traducción de la ley. Las editoriales y los docentes filtran, interpretan y dan forma a las frías leyes del BOE para convertirlas en un material digerible. 3. Currículum realizado o en acción. La práctica viva, interacciones cotidianas, dinámicas de clase, debates, tareas. Maestros, profesores y estudiantes dentro del aula. Es la dimensión más rica y dinámica. El currículum se convierte en una práctica real. Es lo que pasa verdaderamente cuando se cierra la puerta del aula. 4. Currículum evaluado o comprobado. Exámenes escritos, rúbricas de control, pruebas externas, controles orales. Profesores, evaluación interna, y administraciones, evaluación externa. El filtro que mide el rendimiento. Se reduce el amplio espectro de la enseñanza a aquellos contenidos concretos que van a ser formalmente calificados. 5. Currículum vivido, efectos reales. Huella profunda a largo plazo, cultura interiorizada, valores, esquemas de pensamiento. El estudiante como sujeto histórico y social. El resultado final absoluto. Representa el aprendizaje real que queda en el individuo mucho tiempo después de haber olvidado las respuestas de los exámenes. Plano 1. El currículum prescrito, el proyecto educativo oficial. Es el currículum plasmado en las leyes orgánicas, los reales decretos de mínimos y los boletines oficiales. Es un documento eminentemente político, discursivo y normativo. En él se fijan las grandes intenciones del Estado, los objetivos generales de cada etapa, el listado oficial de asignatura obligatorias y las competencias deseadas. Es una declaración de intenciones idealizadas sobre el tipo de ciudadano que la sociedad pretende producir. Plano 2. El currículum interpretado, el filtro de los materiales y el profesorado. Las leyes no entran directamente al aula, antes deben ser leídas, traducidas e interpretadas. Esta fase corre a cargo de dos agentes fundamentales, los docentes y las industrias editoriales a través de los libros de texto y materiales didácticos. El profesorado lee la ley desde sus propias creencias pedagógicas, su formación previa y sus sesgos ideológicos, adaptándola a lo que considera viable. A su vez, las editoriales realizan una transposición didáctica masiva, empaquetando el currículum oficial en lecciones pautadas de libros de texto. De este modo, lo que llega al docente no es la ley abstracta, sino la interpretación comercial que la editorial hizo de esa ley. Plano 3. El currículum realizado o en acción, la práctica viva. Es el plano más complejo y dinámico. El currículum transformado en la práctica cotidiana del aula. Aquí interactúan las variables imprevistas de la realidad escolar, el clima de convivencia, la motivación del alumnado, las interrupciones temporales. Las dudas emergentes y el denominado currículum oculto, aquellos aprendizajes institucionales no escritos que el alumno interioriza por el simple hecho de vivir en la estructura escolar, tales como la sumisión a la autoridad. La competitividad o el valor del silencio. El currículum en acción es imprevisible, negociado y adaptado minuto a minuto por el docente y los estudiantes. Plano 4. El currículum evaluado o comprobado, la reducción instrumental. Este plano corresponde a los controles, exámenes, pruebas estandarizadas y criterios de calificación que aplica el sistema escolar. La evaluación ejerce un brutal efecto de retroacción, washback effect, sobre los planos anteriores. Aquello que no entra en el examen tiende a ser eliminado por el docente y despreciado por el alumno. La evaluación delimita el currículum real de todo lo enseñado. El sistema solo valida aquello que puede ser medido, puntuado y calificado de forma cuantitativa, reduciendo muchas veces la riqueza del proyecto original a memorización de datos a corto plazo. Plano 5. El currículum vivido y los efectos reales, la huella subjetiva. Es el resultado final del proceso, el currículum internalizado por el alumno como parte de su estructura cognitiva, afectiva y moral. Incluye no solo los contenidos académicos que se recuerdan a largo plazo, sino los efectos subjetivos duraderos, el gusto o rechazo por la lectura, la capacidad de pensamiento crítico. El autoconcepto como sujeto capaz o incapaz de aprender, y las actitudes democráticas o segregadoras. Este plano demuestra la asimetría total del sistema. Dos alumnos sometidos al mismo currículum prescrito, plano 1, e idéntico currículum realizado, plano 3, construirán currícula vividos, plano 5, radicalmente distintos en función de sus subjetividades y capitales culturales de base. Sección V. La complejidad conceptual de los contenidos. Las 4V y RTUAL y DADS de Pérez Gómez. Dentro del análisis del currículum en el aula,
El documento recupera las aportaciones teóricas del pedagogo Ángel Pérez Gómez relativas a la naturaleza de los contenidos escolares. Pérez Gómez sostiene que la cultura escolar no puede reducirse a datos memorísticos, sino que debe seleccionarse en función de 4 tipos de virtualidades o potencias formativas intrínsecas que los contenidos deben activar en el estudiante. 5,1 Virtualidad explicativa y aplicada. Es la dimensión cognitiva e instrumental más básica del conocimiento científico. Los contenidos seleccionados para la escuela obligatoria deben poseer la capacidad de explicar el funcionamiento de la realidad, física, social, biológica, matemática, y, simultáneamente, deben ser aplicables para resolver problemas prácticos del entorno. Un conocimiento que se agota en la teoría abstracta y no dota al alumno de herramientas para intervenir en su realidad carece de virtualidad aplicada y se convierte en conocimiento muerto. 5,2 Virtualidad artística creativa. La escuela tradicional ha estado históricamente dominada por el pensamiento logocéntrico, analítico y positivista, marginando las formas narrativas y estéticas de aproximación al mundo. Pérez Gómez introduce la virtualidad artística creativa para reclamar contenidos que estimulen la sensibilidad estética, el pensamiento divergente, la imaginación y la capacidad de expresión original del sujeto. El arte, la música, la literatura y el diseño no son adornos ornamentales en el currículum, sino lenguajes epistemológicos fundamentales para construir la identidad y comprender la complejidad humana desde la emoción y la creación. 5,3 Virtualidad político-moral. El currículum de la escuela obligatoria tiene una misión cívica ineludible. Los contenidos deben poseer una carga ética que permita al alumnado analizar las estructuras de poder, las desigualdades sociales, los derechos humanos y los dilemas morales de su tiempo. Esta virtualidad busca transformar los saberes técnicos en herramientas de deliberación democrática y compromiso social, capacitando al alumno no solo como un futuro trabajador eficiente, sino como un ciudadano comprometido con la justicia, la solidaridad y la transformación de su comunidad. 5,4 Virtualidad psicopedagógica. Atiende al potencial de los contenidos para generar procesos de aprender a aprender y desarrollar la estructura metacognitiva del estudiante. Los contenidos deben ser seleccionados y organizados de tal forma que su aprendizaje no solo incorpore un dato nuevo a la memoria, sino que reestructure de forma cualitativa los esquemas de pensamiento del alumno, haciéndolo cada vez más autónomo, crítico y capaz de autorregular su propio proceso de adquisición de conocimiento a lo largo de toda su vida. Sección B. El libro de texto como artefacto de control y la crítica al RIGO-RISM o temporal. 6,1 Grandeza y miseria del libro de texto, Jimeno Sacristán, 2009. Un bloque temático de capital importancia en el documento aborda la crítica radical a las tecnologías de la enseñanza tradicionales, tomando como base la conferencia que José Jimeno Sacristán dictó en Santiago de Compostela en el año 2009, titulada Grandeza y miseria del libro de texto. El autor analiza el libro de texto como un artefacto cultural contradictorio que define la realidad escolar en un doble sentido. La grandeza, perspectiva histórico-funcional. El libro de texto fue un invento tecnológico revolucionario para la democratización de la escuela de masas. Facilitó la tarea de profesores con escasa formación, ofreció un mapa de ruta ordenado y seguro frente al caos. Garantizó mínimos de contenido en escuelas rurales aisladas y abarató los costes de acceso a la cultura impresa. Ha sido el gran vertebrador de la estabilidad escolar durante siglos. La miseria, perspectiva pedagógica crítica. El libro de texto opera como un mecanismo de desprofesionalización del profesorado. Al expropiar al docente de su función de diseñador curricular, plano 2, lo reduce a un mero aplicador técnico de lecciones prefabricadas por analistas editoriales ajenos al contexto del aula. El libro de texto impone una secuencia única, un ritmo uniforme y un pensamiento dogmático cerrado que anula la investigación, la diversidad del alumnado y la flexibilidad pedagógica. Convierte el currículum en un fetiche comercial del que la escuela se vuelve dependiente. 6,2 La tiranía del tiempo escolar. La convención de los 50 a 60 minutos. El análisis del currículum real exige escudriñar las estructuras físicas y temporales que lo constriñen. El documento analiza críticamente cómo la organización del tiempo en la escuela obligatoria responde a una lógica industrial y de control burocrático más que a criterios de psicología del aprendizaje. La parcelación convencional del tiempo escolar en tramos rígidos de 50 a 60 minutos por clase representa una tiranía organizativa que fragmenta la experiencia del alumno. Esta segmentación horaria asume falsamente que la mente humana puede conectarse y desconectarse instantáneamente de un área del saber a otra al sonar un timbre, pasar de las matemáticas a la educación física. Y de ahí a la sintaxis en bloques idénticos de una hora. Esta rigidez temporal impide el desarrollo de proyectos complejos, anula los debates profundos, corta los ritmos naturales de investigación y obliga a un desarrollo curricular superficial centrado en la lección magistral rápida y la memorización mecánica.
imposibilitando la implantación real de currícula integrados que exigen tiempos flexibles y expandidos. Sección 7. Matriz de aportaciones doctrinales e hitos históricos. Para ofrecer una visión de conjunto de la evolución del pensamiento curricular reflejado en el documento, se presenta la siguiente síntesis cronológica y conceptual de los hitos y autores analizados. Año, hito o evento histórico, impacto y significado pedagógico, 1920, Fundación de Ediciones Morata. Por Javier Morata, se convierte en la editorial clave e hito fundacional para la traducción y difusión de la literatura pedagógica internacional en España, 1970, Ley General de Educación, LGE, existe una omisión absoluta del término currículum. En su lugar, se impone la hegemonía y el control de los planes de estudio, de corte puramente tecnocrático. 1983. Doble hito idiomático y bibliográfico. Inclusión oficial. El vocablo entra formalmente al diccionario de la Real Academia Española, RAE. Registro ISBN. Se registra una única obra en todo el país que incluye explícitamente el término en su título. 1990. Promulgación de la LOCSE. El término se incluye de forma oficial en 13 menciones. Marca el quiebre hacia una apuesta por un modelo curricular abierto, flexible y profundamente democrático. 2006. Promulgación de la LOE. Se genera una hiperregulación burocrática del término. Se registran 39 menciones, triplicando de forma exacta la cantidad de veces que aparecía en la LOCSE. 2009. Conferencia de J. Jimeno Sacristán. En Santiago de Compostela, formulación de su célebre tesis sobre la grandeza y miseria del libro de texto, denunciándolo como un elemento que desprofesionaliza la labor del maestro. 2010. Publicación de Saberes e Incertidumbres, obra colectiva editada por Ediciones Morata. Este texto consolida de forma definitiva el estado del arte de la teoría curricular crítica en el habla hispana. 2011-2012. Consolidación de textos de estudio UNED. Publicación y consolidación de la primera y segunda edición del texto de estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Formalizando la materia a nivel universitario. Sección 8. Conclusiones político-pedagógicas y propuestas de reforma. El análisis exhaustivo del documento permite derivar un conjunto de conclusiones macropedagógicas y propuestas técnicas destinadas a repensar la arquitectura escolar en el siglo XXI. Huyendo de las derivas burocráticas e instrumentales que han lastrado la potencia emancipadora del currículum. 8,1 La naturaleza intrínsecamente política y contingente del currículum. Se concluye de forma tajante que el currículum no es un documento técnico e inocuo dictado por la ciencia neutral, sino una opción cultural, política e ideológica profundamente contingente y controvertida. El currículum es el campo de batalla donde una sociedad dirime qué memoria histórica conserva, qué modelo económico apuntala y qué valores éticos impone. Reconocer su no neutralidad es el primer paso indispensable para que los futuros pedagogos puedan desarmar los mecanismos de exclusión que anidan en los textos oficiales y en el currículum oculto de las instituciones escolarizadas. 8,2 La urgencia de un desplazamiento teleológico, del enseñar al aprender. La estructura procesual del currículum desvelada por Jimeno Sacristán obliga a plantear una reforma conceptual de calado. El sistema educativo debe operar un giro copernicano, desplazando el foco de atención prioritario desde los procesos formales de enseñanza hacia los procesos reales de aprendizaje. La obsesión tradicional de las administraciones por rellenar páginas de boletines oficiales con listados interminables de contenidos obligatorios y estándares evaluables ha devenido en una burocracia inoperante. La verdadera calidad del sistema no se mide por la exhaustividad del currículum prescrito, plano 1, sino por la riqueza, hondura y significatividad de la experiencia que el alumno internaliza en su currículum vivido, plano 5, cite 1. 8,3 Apuesta radical por modelos integrados, globalizados e interdisciplinares. Para superar la fragmentación del conocimiento impuesta por el modelo tradicional cartesiano de asignatura estancas y la tiranía horaria de los 50 minutos. Se propone la adopción generalizada de currícula integrados basados en la globalización y la interdisciplinariedad, cite 1. La complejidad del mundo contemporáneo, las crisis climáticas, los desafíos bioéticos, las desigualdades geopolíticas, no puede ser comprendida a través del microscopio cerrado de disciplinas aisladas, cite 1. El currículum debe reorganizarse en torno a grandes problemas y proyectos de investigación colectiva que obliguen a la colaboración docente. Rompan los muros físicos del aula y utilicen la realidad comunitaria como el verdadero texto de estudio, cite 1. 8,4 Delimitación estricta de competencias, emancipación docente vs control estatal. Finalmente, el tratado concluye con una exigencia de clarificación política sobre el rol de las administraciones públicas y el profesorado, cite 1.
Se propone que los ministerios y consejerías de educación limiten de forma rigurosa su campo de actuación a la redacción de marcos generales de metas. La garantía de mínimos que impidan la segregación territorial y la provisión masiva y equitativa de recursos económicos y humanos. Las administraciones deben descolonizar la metodología pedagógica y la práctica de aula, devolviendo al profesorado su estatus de intelectual de la educación y diseñador curricular autónomo, CITE. 1. Solo un cuerpo docente liberado de la tiranía del libro de texto comercial y de la hiperregulación burocrática estatal estará en condiciones de adaptar el currículum a las necesidades singulares del alumnado real. Transformando la escuela obligatoria en un auténtico motor de inclusión, justicia social e igualdad de oportunidades.